Reporte 100. Rodrigo González Enríquez, investigador del ITSON, investigador del Instituto Tecnológico de Hermosillo, y con quien hemos platicado varias veces sobre el tema del acueducto Independencia. Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, a la orden para servirles. Muchas gracias por tomar la llamada, investigador. Dice la alcaldesa que no tomará ni un litro más de la presa El Novillo de lo que ya está autorizado. ¿Cuánto se extrae de la presa El Novillo actualmente para Hermosillo, Rodrigo? Mira, la alcaldesa está mintiendo, ¿no? Si realmente habló con el alcalde de Cajeme para tranquilizar a la gente de acá de Obregón, lo que está diciendo no es cierto. O sea, no tiene autorizado ningún volumen el acueducto de Independencia, ¿no? Desde el 2010 entró en litigio, se ordenó la suspensión provisional de la obra cuando en aquel tiempo estaba en proceso de licitación. O sea, sí. La juez ordenó que no se diera concurso, la licitación se abrió a concurso, se hizo pública, pero los diversos amparos que desde Cajeme se opusieron, ¿no? Le impedían, y no nada más de Cajeme, porque San Ignacio de Río Muerto es un municipio que también lo impugnó vía controversia constitucional, ¿no? Sí. Otros núcleos agrarios de la región de Chojoa, que forman parte también de la cuenca o del distrito de riego del río Yaqui, también lo impugnaron vía amparos o vía juicios agrarios, ¿no? Entonces, desde el 2010 se ordenó la suspensión, ¿no? Sí. Sin embargo, se entró en desacato la administración padrecista, que fue la que proyectó este proyecto. Entró en desacato y el desacato se confirmó y solamente se le aplicó sanción por desobediencia de desacato al entonces titular de la Comisión Estatal del Agua, al contador público Enrique Martínez Preciado, ¿no? Se le sancionó con 1 año de cárcel, en la cual se le otorgó a la ciudad como cárcel, porque él no tenía un delito previo, ¿no? Sin embargo, él tenía que estar yendo todos los viernes al juzgado a firmar de que estaba en la ciudad, ¿no? Sí. Entonces sí hubo consecuencias. La obra, los procesos judiciales no han concluido, siguen abiertos. Desde el 2010 se violaron leyes que impiden otorgarle recursos públicos a obras que están en proceso de litigio, porque si se le empieza a meter y al final resulta que se pierde el juicio, pues entonces el recurso que se le asignó queda tirado, ¿no? De hecho, el propio ramal norte formó parte del proyecto. En el 2013, 1 año después de que salió la administración padrecista y entró, a nivel federal, entró el gobierno de Peña Nieto, sí. La Semarnat y la Profepa suspendieron la obra del ramal norte, precisamente por esos procesos judiciales que estaban abiertos, ¿no? Y además se carecía en el estudio de impacto ambiental autorizado y que después fue impugnado y que después fue echado abajo por parte de la Suprema Corte, la cual ordena en el caso de los yaquis a una consulta y en caso de los municipios igual a un derecho de audiencia, en los cuales estos derechos de audiencia y estos procesos no han concluido. O sea, la Suprema Corte todavía no cierra el caso como para poder asegurar que asignarle 370 millones a una obra asociada al acueducto de Independencia, garantice que se va a operar, ¿no? Sí, es decir, desde 2010 el gobierno del Estado, está en desacato porque se sigue extrayendo agua. El acueducto de Independencia opera de forma ilegal, ¿no? Sí, desde 2010 porque hay suspensiones. El fondo de esos amparos no se ha resuelto todavía. Sí, exactamente. Sin embargo, el municipio de Hermosillo ha estado insistiendo, ¿no? Sí. Hace un par de años, poco antes de que entrara la administración de Morena en la capital del estado, el Consejo Consultivo del Agua, integrado por los principales constructoras de inmobiliarias de la ciudad, promovieron
incorporar un nuevo tubo al acueducto Independencia para sumar los 75 que son los que están solicitados y que están bajo litigio, 75 millones de metros cúbicos, sí, hasta 126 millones de metros cúbicos, que es el total de la necesidad de abastecimiento de agua de la ciudad. O sea, la ciudad ocupa 126 millones de metros cúbicos. Estos 26 millones de metros cúbicos, 75 los está obteniendo vía acueducto Independencia, en esas condiciones, ¿no?, de ilegalidad. Sí, ahorita Y se le extraen 75 resto, millones porque dice la autoridad municipal que no está utilizando el total de lo que tiene autorizado de 75 millones. ¿Cuántos millones le están extrayendo a la presa? Están extrayendo alrededor de la mitad, sí, alrededor de 35 millones de metros cúbicos. 35 la razón millones. por la cual no extraen los 75, que de acuerdo a la alcaldesa dice que son los que tiene autorizado, cosa que es falsa, no los extraen porque es costosísimo. Ella misma lo reconoce, que es muy cara el agua del Novillo, ¿no? Ahorita les está costando a Hermosillo, al organismo operador, estar abonándole a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comunagua por hacer uso de la extracción del Novillo, 12 millones de pesos mensuales. Sí. Es una carga importante. Ahora, si a esos 12 millones de pesos mensuales le asumas lo que implica este endeudamiento, porque este proceso de endeudamiento implica que un particular, o sea, una empresa particular, va a financiar la obra, y el proceso es: la empresa construye, la empresa opera y la empresa cobra la amortización de los costos de la construcción. Sí. De hecho, ellos operan, diseñan y construyen y operan, ¿no? Entonces, en este proceso ellos van a cobrar, una vez concluida la obra, una mensualidad que cubra la suma de la amortización más la suma de la operación, ¿no? ¿Qué costos tiene la operación? Pues el agua del Novillo y de donde venga, ¿no? Porque es una mezcla de fuentes. Viene bronca, sí, se requiere una potabilización, entonces implica ponerle una potabilizadora que está destinada en una producción que completa los 75 millones de metros cúbicos y ya están, digamos, hasta cierto punto posibilidades de usarse aún en condiciones ilegales, ¿no? Sí. Entonces, esa agua que se va a convertir en agua potable, pues también con la potabilizadora va a entrar a los usuarios, que son parques industriales que no existen en este momento, que están proyectados, y fraccionamientos que tampoco existen en este momento. Son fraccionamientos que van a ser construidos. Los solicitantes de este volumen de agua y de estas obras son desarrolladores inmobiliarios, no es la población de Hermosillo la que está reclamando agua, porque ya la tienen en esas condiciones, ¿no?, de anarquía que les están otorgando a la población, ¿no? Sí. Son los desarrolladores y el propio director del agua ahí del organismo de Hermosillo, la propia alcaldesa, establecen que les están pidiendo cartas de compromiso de disponibilidad de agua y no las tienen por esa falta de infraestructura que están reclamando, ¿no? ¿Quiénes son los Pero desarrolladores? Son proyectos que están a futuro, no actuales, ¿no? Si le ponemos nombre y apellido a estos desarrolladores, ¿quiénes son, Rodrigo González Enríquez? Los nombres no quisiera mencionar nombres porque este no es un asunto personal mío ni nada. Solamente ofrezco la opinión técnica, pero esto parte del Consejo Consultivo del Organismo Operador del Agua de Hermosillo. Sí, me escribe Carlos Espinosa, fue jurídico de la Administración Estatal de Guillermo Padres, me dice... Exactamente, entonces en realidad son las mismas gentes sí, que desde el 2010 traen este proyecto y que desde en el 2013, en abril del 2013, se los suspendieron ya, sí, por orden de la presidencia. Me dice Carlos Espinosa, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los títulos de asignación por 62 millones de metros cúbicos. Los 75 se solicitaron, pero solo 62 fueron otorgados y validados por la Corte. Le dice Carlos. Cuando el proceso se abrió, estaban solamente, digamos,
procesados por la Conagua 62 millones de metros cúbicos. Sí. Y estaban en trámite el restante para completar los 75. Lo curioso es que ante la falta, o sea, fíjate cómo hicieron para poder tener esa acumulación de 75, ¿no? Todas las escuelas de las zonas rurales tienen parcela y tienen derechos de agua, pues al tener tierras que explotan para la agricultura y sostenimiento de las escuelas. Esto data prácticamente desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando empieza a hacer el reparto agrario, y a todas las escuelas del país se les asigna una parcela de zonas rurales, ¿no? Sí. Y esa parcela, la producción que da es precisamente para el sostenimiento de las escuelas. Pues resulta que todas las escuelas de la cuenca del río Yaqui, de la cuenca alta y media, todas cedieron sus derechos de agua al Acueducto Independencia, volvieron al Estado, pues, para sumarlos al Acueducto Independencia. Aún así, con todo eso, y los propios derechos que algunos sectores cedieron a partir de un supuesto pago vitalicio que no se les ha cumplido, que no se les dio nomás que una sola vez cuando firmaron, no completaron, o sea, Guásamas, Granados, varios núcleos agrícolas cedieron sus aguas bajo la promesa de que les iban a hacer un pago vitalicio y de que les iban a otorgar otra fuente de abastecimiento, principalmente de pozos, ya no directamente del río. Firmaron, tampoco les hicieron pozos, tampoco les pagaron, pero sí les quitaron sus derechos porque ellos los cedieron. Sí. Pero todas esas zonas agrícolas de la cuenca alta siguen extrayendo el agua del río para sostener su agricultura, porque de eso viven esa zona serrana, ¿no? Sí. De la agricultura, de la agricultura en la ribera de los ríos, ¿no? Entonces, se generó una condición anárquica enorme que también afectó a la ciudad. O sea, Obregón tenía 105 millones de metros cúbicos como volumen autorizado en un título de asignación, que el título contempla el consumo de agua actual y el consumo de agua para futuro, de tal manera que el título se otorgó en el 94 y concluye en el 2034. Eso concluía, ¿no? Porque lo alteraron, ¿no? Entonces, sí. en el 2010, cuando estaba el proyecto en proceso, Obregón estaba solamente, de todo ese volumen disponible de 105, solamente estaba usando 50 millones de metros cúbicos, sí. Menos de la mitad. Y entonces, al no estar usando el otro 50 y tantos %, entonces se lo quitan de la cuenta de derecho que tenía Cajeme, se lo quitan. Fue la Conagua la que hizo esto en la administración de Calderón, y se lo suma al Acueducto Independencia para completar los 75 millones de metros cúbicos. De tal manera que dejan a Cajeme sin agua en derechos para su futuro. Y ahorita, a 10 años de la Acueducto Independencia, ya la ciudad está consumiendo, Obregón ya está consumiendo más agua que la que en título tienen derecho que le dejaron. Ahora, por eso fueron las controversias, porque sí. Afectaron tanto a los municipios, a los organismos de agua, como a los sectores agrícolas, que son los principales. Ahora, finalmente, Rodrigo González Enríquez, investigador del ITSON, me gustaría que me contara qué significa esto que dice Eduardo Flores del Movimiento Ciudadano por el Agua, que advirtió ayer que no se tomarán a la ligera el tema de construir el acuaférico aquí en Hermosillo. ¿A qué se refiere Eduardo Flores cuando dice que no lo van a tomar a la ligera? Pues porque es obvio que la intención es, aunque la alcaldesa lo diga que no se va a tomar el agua del Novillo, es falsa, ¿no? Si hay proyecciones de incluso ponerle otra tubería adicional a la que ahorita ya está instalada, y que los volúmenes que consume la ciudad es una mezcla de distintas fuentes. En la actualidad la ciudad consume los 126 millones de metros cúbicos, de los cuales pierde el 50% por fugas en la ciudad, porque no han modernizado ni han optimizado la operación del organismo operador, ¿no? Ni siquiera ahorita, fíjate, te decía, ahorita ya les está costando 12 millones de pesos mensuales. Con los costos que va a implicar el pago de la operación
y el pago de la amortización de la obra del ramal norte, se van a sumar 5.5 millones de metros, perdón, 5.5 millones de pesos mensuales que hay que pagar, de tal forma que el costo real que va a tener una vez concluida esta obra y operada para el organismo operador va a ser de 17.5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? También se les está engañando a los hermosillenses diciéndoles que no va a subir el agua. Entonces, si ahorita el organismo operador, tanto de Cajeme como de Hermosillo, están quebrados, están gastando más de lo que ingresan vía cobranza del servicio de agua, entonces, ¿de dónde van a sacar para pagar una deuda mayor que la que actualmente tienen? Ese es el riesgo. La alcaldesa va a concluir su periodo ordinario, que es este, y ni siquiera le va a tocar inaugurar esta obra. Se la va a dejar a pagar esos 17.5 millones de pesos mensuales, se la va a dejar pagar al siguiente alcalde o alcaldesa, o a ella misma, y se religue, porque esto es un proyecto de carácter electoral para la próxima contienda, ¿no? Muy bien. En 2021. Rodrigo González Enríquez, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Estaremos en comunicación. Estoy para servirles. Es investigador del ITSON y integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. Reporte 100.